bienvenidos una vez más. Esto es Ícar en 20. Somos Lucila, José y Matías. Y hoy tenemos una nueva temática, sexo virtual. Vamos a ver de qué se trata. José, Matías, ¿cómo estás? Hola ¿Podrías Lu, ¿cómo te comenzar? va? Contento de tenerte de nuevo acá. Y sí, Los sexo. extrañé. Sexo, cada vez que la palabra sexo se hace presente, llama un poco la atención y es utilizada bastante en ese aspecto. Pero en este contexto mundial, con todo esto que viene pasando un poco desagradable, vamos a tratar de darle un poco de color a esto. Y se habla un montón de sexo virtual. El sexo virtual está en boca de todo el mundo y todo el mundo hace chiste, comenta, se chanza con respecto a esto, pero lo que nosotros vemos en el consultorio es que muy poca gente sabe de qué se trata el sexo virtual o tiene una idea que es una mezcla, diría yo, una idea que es una mezcla de las personas, por ejemplo, de mi generación, que no me considero tan grande, 30 y pico, y que estamos Hay varios. sí, que estamos ahí a mitad de camino, tenemos la idea del sexo virtual, esta idea media de cuando empezó, cuando surgió, de aquellas líneas telefónicas hot que había, y después toda la demonización en su momento de las primeras imágenes que se filtraron privadas de las personas, que generalmente son de famosos y que terminan siendo un gran inconveniente, ¿no? Pero la realidad es que la virtualidad nos ha atravesado a todos como una cuestión de época y ha atravesado todas nuestras prácticas. El sexo no ha quedado exento de ello. Y la verdad es que el sexo virtual tiene muchas aristas, tiene muchas variantes, tiene muchas formas de practicarlo y a nosotros, a mí me parecía interesante a la hora de plantear el sexo virtual, que la gente conozca los tipos de sexo virtual que hay, porque no es solamente el sexo virtual un video de yo y mi pareja, donde entre los dos podemos indicarle al otro más o menos qué nos gustaría que haga. Esa es una variante, y yo les diría que es de la variante como más evolucionada, cuando ya uno tiene la confianza, cuando ya uno ha elegido una pareja en la que confía, las imágenes van a quedar ahí o serán borradas o serán eliminadas y demás. Pero uno puede empezar a descubrir esta faceta o a jugar con ello mucho antes. Podría empezarse el sexo virtual con una simple llamada telefónica, una llamada de las comunes, ni siquiera la de WhatsApp, ni siquiera la que tiene imagen. Llamada común, convencional, donde la idea es ir jugando con la excitabilidad. El sexo siempre ha tenido esta cuestión de la creatividad y la imaginación para elevar el placer, y en este caso no es la excepción. Entonces uno podría probar, iniciar esto de una llamada. Otra cosa que me parece importante es que el sexo virtual no necesariamente debe ejecutarse cuando dos personas están en dos ciudades distintas o no pueden verse. A veces ocurre así y otras veces hasta podemos jugar cambiándonos de cuarto con esto, como una variante, como una alternativa a lo sexual, ¿no? Entonces podemos iniciar simplemente con una llamada. A esa llamada yo diría podríamos agregarle eventualmente algunas fotos, y ahí hay que tener algunos cuidados, que tal vez después José nos va a dar luz sobre eso, como por ejemplo no mostrar los rostros inicialmente, porque uno siempre tiene que tener la premisa de que lo que manda a la red o lo que manda a la nube, bueno, queda en la nube, no tenemos registro luego de eso. Entonces, uno puede iniciar con una llamada, aumentar algunas fotos si se quiere en WhatsApp, y después se puede evolucionar. Hay aplicaciones destinadas a esto. Estas aplicaciones destinadas al sexo virtual, que las pueden googlear y las pueden buscar, hay algunas que son muy buenas, ya tienen algunos resguardos con respecto a que las charlas se eliminan inmediatamente, a que las imágenes, una vez enviadas, también se eliminan. Es decir, que ahí ya uno puede ir avanzando, y si se quiere a una videollamada, si no nos animamos inicialmente, también está esto de jugar. Puedo poner una máscara, puedo no mostrar mi rostro, puedo ponerme un antifaz, puedo ponerme algo que no me identifique para que yo me quede tranquilo, para que mi pareja se quede tranquila que sí,
eventualmente ninguno de los dos filtra las imágenes, pero, no sé, perdí el celular, cosa que puede ocurrir, y alguien lo desbloquea, y tiene algunas imágenes, no necesariamente si esas imágenes se hacen públicas en algún momento, sean de mí. Entonces, ir evolucionando. Otra variante del sexo virtual son incluir la virtualidad al sexo sin la necesidad de la separación. Esto es, descargar aplicaciones que nos invitan a jugar con nuestra pareja sexualmente. En eso hay algunas páginas muy conocidas de pornografía, por ejemplo, que tienen algunas aplicaciones, o en el mismo Play Store de nuestro teléfono, hay algunos juegos que tienen que ver con posiciones, que tienen que ver con roles, que tienen que ver con cosas sencillas, ojo, no se vayan demasiado por las ramas, pero con cumplir determinadas metas, con alternar los lugares, con todo eso. Y eso es el sexo convencional, es decir, el sexo con nuestra pareja al que le incluimos alguna variante virtual. Pero bueno, da mucho para hablar esto, José, el tema del sexo virtual. Sí, absolutamente. Estaba pensando cuando hablabas también, eh, por qué se ha demonizado, digamos, el sexo virtual, y bueno, también podemos entender un montón de razones, ¿no es cierto? Principalmente porque ha sido la virtualidad usada por muchos adolescentes que sin tener resguardo se han expuesto y han tenido consecuencias terribles y en algunos casos incluso fatales, por la falta quizá de información, por la falta de educación al respecto. Y por otro lado pensaba también en cómo la virtualidad puede incluso ayudar a una pareja a recuperar un poquito el interés por la sexualidad perdida, ¿no? Con esto que vos decías, y al margen de la situación global que estamos atravesando, cómo esto de la excitabilidad y la seducción se puede utilizar por medio de esta modalidad. Es decir, donde antes no se podía acceder a la otra persona en tanto no estaba físicamente, hoy en día se puede acceder en momentos que pueden ser, digamos, entre comillas, peligrosos o momentos que pueden generar un poquito más de adrenalina, cuando una de las personas está en el trabajo y otra propone un juego, y esa propuesta, digamos, puede después concluir, digamos, en un encuentro bueno, digamos, agradable, en el encuentro de la persona. Otra cosa que me parece importante aclarar es que la virtualidad respecto a la sexualidad no reemplaza el encuentro de los cuerpos, digamos. No hay que pensarlo como un reemplazo, como que sería natural entonces que todos nos quedemos con la virtualidad y que evitemos el engorroso trabajo de la seducción de persona a persona o cara a cara, y todo lo demás. Que también es otra de las razones por las que se demonizó. No es que la virtualidad viene a reemplazar el encuentro de los cuerpos, sino que viene simplemente, si la usas en el buen uso, a agregar quizás un condimento que puede ser aprovechable por todos. Respecto de esto, y yéndonos un poquito para atrás, como decía vos, la generación por ahí nuestra que vivió el inicio de Internet ha tenido como más facilidad en esto de escalar o de evolucionar en el uso de estas cosas. Pero por ahí pensaba en personas adultas, mayores, quizás, que tienen ganas o tienen la inquietud o tienen la necesidad y de repente no saben bien cómo se hace. Y en ese sentido está bueno dejar algunas pequeñas pautas que no son una gran cosa, pero primero animarse a explorar, es decir, no perder la curiosidad y decir, a ver, si esto me despierta interés, si cada vez que sale una noticia sobre sexo virtual estoy como más atento, veo que mi atención se va para ahí, qué sé yo, evidentemente hay algo de esto que me está motivando y que podría no quedar ahí. Para muchas personas mayores, yo he tenido la suerte de trabajar con adultos mayores en distintas organizaciones, y una de las cuestiones que plantean los adultos mayores, y sobre todo las mujeres, no solo porque no sobrevivan en general, sino porque muchas veces por la cultura han quedado muchos años solas, a veces por haber enviudado o perdido su pareja, y han relegado la sexualidad, digamos, a cosas muy, muy pequeñas, digamos, que apenas se animan a animar y no se animan a reconocer. Entonces la virtualidad también puede ser una herramienta
para explorar una parte que quizás venían considerando casi perdida y recuperar un poco esa llama que en realidad nunca se pierde. Entonces pensaba, ¿no? Respecto a lo que decías, Mati, de cuáles serían los principales riesgos. Si tenemos ganas de explorar un poco esto del sexo virtual, tenemos que primero estar informados de qué nos puede pasar. Lo que nos puede pasar principalmente es que se haga un mal uso de nuestra imagen o nuestra intimidad. Entonces, para preservar la intimidad, el primer acercamiento, como decía vos, puede incluir, qué sé yo, que no dé datos personales, que invente un nombre, que haga una llamada telefónica en donde ya lo único que queda como registro es mi número telefónico y mi voz, y no mucho más, bajo quizás también estimulando la fantasía de una personalidad, una persona que no existe, pero que me parece interesante para un juego. Por otro lado, lo que decías es quizás uno de los datos más importantes, y sobre todo en la educación de los adolescentes, que ha traído tantos problemas, como decía antes, y es, porque también tampoco es algo de lo que los padres hablen o de lo que los educadores hablen demasiado, y es esto de que los adolescentes hacen muchísimas cosas, por más que no sean óptimas para ellos o para su desarrollo, digo, la van a hacer igual. Hoy en día pensar en qué sé yo, en la castidad o en la abstinencia como método de contracepción, ya sabemos, o anticonceptivo, ya sabemos que es complicado, porque las cosas siguen pasando, entonces no podemos hacer caso omiso a una realidad existente. Entonces, si los chicos usan tecnología y la usan desde muy chicos, tienen que saber qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, sin irme muy por las ramas, entender también y enseñarle a nuestros adolescentes y preadolescentes el respeto por el propio cuerpo, para empezar, ¿no es cierto? El respeto por el propio cuerpo y también la noción de que no sabemos quién está del otro lado. Entonces, en este sentido, con estas dos pequeñas pautas, ya podemos prevenir quizás algunos posibles conflictos. Y Ahora, cuando vamos un poco... Déjame que agregue una pequeña cosa ahí, José, que es, me parece fundamental esto que vos acabas de decir, ¿no? Estas dos pautas de no sabemos quién está del otro lado y resguardar por lo menos nuestro rostro y resguardar nuestro nombre. Ponemos un nick, que las redes sociales ayudan bastante en ese aspecto. Pero digo, bajarnos un poco también de la cuestión de que si se filtra algo, por ejemplo, una conversación donde tenemos un nombre ficticio, que todo el mundo va a saber quiénes somos. Porque la verdad es que también tenemos esta cuestión de que a los famosos les ocurre, pero claro, todo el mundo sabe quién es X famoso, pero no todo el mundo sabe que mi voz es la de mi voz. O sea, que mi voz es la de Matías, que hace Icar y qué sé yo. No, la verdad es que la mayoría de las personas somos un poco ignotos para las redes o para esas cuestiones. Entonces, con esto que vos decías, resguardar mi nombre, resguardar mi rostro y demás, si se llegara a filtrar algo, y bueno, hay un montón de cosas por ahí circulando en las redes, un montón de cosas un montón de personas que no saben quiénes son, o sea que también hay que a veces bajarse de la situación de pensar que si se filtra algo, uy, vamos a salir en todos lados, digamos. También la cantidad de información que hay disponible, pensemos que en este mismo momento, mientras estamos hablando, se están filtrando, por decirlo así, millones de fotos íntimas de millones de personas por todo el mundo, y la verdad es que a este punto no a todo el mundo le interesa. Entonces, también bajar un poquito la defensa en ese sentido no es mala idea, hablando exclusivamente de adultos. Yo creo que perdón, yo creo que también dejó de ser un tema tema tabú. Ya es muy común ver personas desnudas, ver cualquier contenido en internet, y bueno, es como vos decís, tener las herramientas de las cosas previas antes de saber explorar en este abanico de oportunidades y de cosas, ¿no? Absolutamente. Fíjate que, si bien un montón de cosas se han naturalizado, como decís vos, que ya no causan el impacto que causaba antes, digamos, hoy en día que aparezca una foto con, qué sé yo, los genitales de un famoso, causa revuelo una semana, como mucho. No, ese es el nombre del famoso. Y después... Me imagino, Lu, que no estás pensando en el famoso que yo creo, ¿no? No, yo nunca lo vi. Digo, pasa y es noticia de ayer, digamos, rápidamente pasa a ser claro. noticia, y lo que podemos ver es que en definitiva no termina afectando tanto
el desempeño laboral, por ejemplo, de la persona en cuestión, y estamos hablando de alguien que vive de eso, Tal cual. de la fama y de demostrarse. Entonces digo, nosotros que somos personas normales, que no tenemos este tipo de fama, menos deberíamos preocuparnos, pero sí tener estos leves cuidados para minimizar, digamos, el riesgo y para, en definitiva, poder disfrutar la experiencia. No es posible disfrutar la experiencia del sexo virtual si estoy pensando en qué podría pasar y en todas las consecuencias que podría tener, las repercusiones que podría tener este simple acto, digamos. Sí, no siempre. Perdón, Sí. hablamos todos. Sí, Mati, decís, sí. No, y la selección también de mi partener es también importante. O sea, la selección de la persona que voy a escoger con quién practicar el sexo virtual también es importante en cuanto a esto de qué se puede filtrar. O sea, por ahí lo recomendable también es hacerlo con alguien con quien uno tenga una cierta regularidad, que mantenga unos ciertos Una cierta años, confianza, una claro. cierta confianza en el otro. Por lo menos en un nivel básico. Siempre sabemos que la confianza en los seres humanos es algo inestable, difícil, pero bueno, eso me parecía importante eso, ¿no? Pensaba al respecto de la confianza también, que hay que entender algunas cosas y por ahí volviendo a que cuando el sexo virtual se practica con imagen de por medio, ¿no? Que para alguien que está iniciándose en este tipo de práctica sería lo menos recomendable, porque implica mayor exposición y por ende hay que tener también mayor cuidado. Hay otra realidad también, y es que entre grupos de amigos y de amigas muchas veces estas fotos circulan. Es decir, si una persona manda una foto a una persona con la que no está en un vínculo, digamos, de pareja, es muy probable que esa persona quiera hacer alarde o quiera lo que fuera y replique la foto y la muestre alguna más. Por eso es también, con mayor énfasis, hay que hacer hincapié en los cuidados de reservar cuestiones que vayan a tener que ver con nuestra propia identidad, ¿no es cierto? Y en este Eso punto, claro, sí. digo que en este punto que vos hablás, José, funciona muy bien lo que funciona con el sexo convencional, que es practicar. O sea, uno puede practicar solo esto de las imágenes, uno puede practicar esto de poner la cámara en modo selfie si se quiere y probar cómo es explorar mi cuerpo sin mostrar mi rostro, por ejemplo, sin estar hablando con nadie, y también es algo entretenido si se quiere y que sirve de una cuestión de exploración corporal, que sirve de una cuestión, inclusive puede ser hasta una práctica masturbatoria si se quiere, Sí. fantaseando con que hay un otro, que puede ser que no esté. Dos cosas a pensar al respecto. Una tiene que ver con lo que dijiste al final, ¿no? Con el tema de la fantasía. Hay que entender que por ahí en la virtualidad y en el juego, porque el sexo virtual no deja de ser una cuestión lúdica, podemos también, no demonizar la fantasía del otro. Es decir, incluso si estamos hablando de una pareja estable, o sea, es un espacio en donde se puede permitir levantar algunas quizás barreras, fantasear desde el discurso, por ejemplo, en una llamada telefónica, y no interpretar toda esa fantasía como que tiene un deseo imperioso de volverse realidad, que es lo que a mucha gente también atemoriza, ¿no? No vaya a ser que diga algo que yo después no pueda cumplir en la vida real. Claro. Y que son cosas que capaz que se quedan circunscriptas a ese momento y a ese juego. Y respecto a las imágenes y al uso de cámaras, también quería agregar, y por ahí quizás hacer la invitación de que la pornografía ha hecho mucho daño en este sentido. Entonces, muchas personas se ven atemorizadas, digamos, de incursionar en una práctica como esta, que puede tener un buen uso, porque no responden a los estándares de la pornografía, es decir, porque no responden a los estándares físicos de las actrices porno, de los actores porno. Entonces eso también es, invitación, porque también tiene que ver con esto de poder jugar con la seducción y no con el sexo explícito. Acá la seducción cobra un papel importantísimo, y quizás una foto con un mensaje o un pequeño texto que sea sugerente ya puede iniciar un montón de fantasías sin necesidad de demasiada exposición. Sobre todo porque la mayoría de las personas tenemos cuerpos normales y el sexo ocurre, o sea que la cuestión esta de que el cuerpo tiene que ser perfecto para la sexualidad es una mera falacia. También digamos. creo que hay gusto para todos, ¿no?
También claro, este es también. el juego que hay para todos. Me gusta hablar de esto también en estos tiempos de pandemia, en los que las redes y las cosas están tan al pie para todo esto y ayuda. Y está bueno explorar y está bueno, la verdad que muy interesante. Desconectarse un Está momento de bueno. todo lo que ocurre. Hay que animarse, ¿no? Eso sí. Hay que Desconectarse un animarse con momento. todas las precauciones, ¿no? Que tengamos que tener, nunca abandonando nuestra seguridad ante todo. En definitiva, pensando en esto que decís, Luchi, lo que venimos hablando con Mati, la idea sería que si les llama la atención, se puede acceder, digamos, a una práctica de sexo virtual sin demasiado riesgo y con los cuidados necesarios, digamos. Entonces, en ese sentido puede ser incluso una experiencia buena, que las personas pueden quedar satisfechas y quizás sacarse un poquito los prejuicios que responden, por un lado, a otra época, y por otro lado, a los propios tabúes que cada persona pueda llegar a tener. Tomarlo como una variante y esto que decía Luchi, Claro. desconectarse desde el punto de vista, en vez de estar investigando, que cada vez que investigamos alguna enfermedad que tenemos, nos ponemos en Google ahí a googlear, bueno, googleen sexo virtual, fíjense los tipos de práctica que hay, cómo cuidarse, y traten de practicarlo, así se desenchufan un poco más de todo esto que viene ocurriendo. Bueno, de paso, quería invitar, casi se me cae todo, quería invitar a las personas que se acerquen, que comenten cualquier inquietud y agradecer. Y bueno, muchas gracias Mati, muchas gracias José, ya llegamos a nuestro tiempo y los esperamos en las redes, estamos en nuestro canal de YouTube como ICAR Bienestar Psicoemocional. Y bueno, muchas gracias. Bueno, hasta la Nos próxima. despedimos.